de la OMA. Buenos días, Gladys. Hace años hubiera sido impensado que de un set de televisión se hiciera un sitio tan pequeño como el que nosotros tenemos. Los sets de televisión eran inmensamente grandes porque las máquinas y las cámaras eran grandes y pesadas, las tecnologías eran voluminosas y lentas, las computadoras eran grandes, la transmisión vía satélite, cuando nosotros éramos los chicos, viene el partido vía satélite y tú esperabas con tu papá para ver el mundial, no sé, o ver tal cosa, ¿no? Era algo pues muy raro. Hoy en día todo vuela. Hoy día la tecnología va de la mano prácticamente con los niños. Entonces, en ese orden de cosas, el día de hoy en las universidades hay información y clases virtuales a nivel global. Puedes estar en la UMA y a la vez puedes estar en la India, puedes estar en Pekín, en Estados Unidos, con una sola clase. Y una clase magistral de un tipo súper famoso. ¿Qué está pasando con la educación presencial y la semipresencial en el mundo? ¿Y qué está pasando con eso en el Perú? ¿Cómo estás, Philip? Te agradezco la invitación. Ya has tocado un tema muy, muy importante que tiene que ver con la educación y el acceso a una educación global. En el mundo, la tendencia está a utilizar cada vez más algo que ya se venía dando desde 1950, que es el uso de la tecnología aplicada a educación, y en este caso en particular de la inteligencia artificial y la educación sincrónica, manejada en tiempo real y asincrónica, con docentes y expertos de todo el mundo. Existe un componente triple que varias veces lo hemos comunicado en tu programa, un componente asincrónico, sincrónico y presencial. La tendencia es a fortalecer ese componente triple en todas las universidades de élite del mundo. Actualmente ya se emplea la inteligencia artificial en universidades muy prestigiosas para fomentar tres aspectos importantísimos en la educación: el aprendizaje personalizado. El ser humano tiene esa enorme capacidad, y un aprendizaje personalizado acompañado con tutores virtuales, el fomento de la co-creación de conocimiento, y para eso están las universidades y para eso estamos los docentes, fomentar eso, y el pensamiento crítico. Y lo hacen con apoyo de herramientas de tecnología de la información, porque la tecnología siempre ha estado al servicio de los problemas de la humanidad. Y la educación se da en una forma semipresencial. ¿Y por qué digo semipresencial? Aunque muchas universidades operan con un porcentaje de presencialidad también bastante alto, pero tienen ese componente virtual, asincrónico y sincrónico. Y ese componente va a ir creciendo en el tiempo. ¿Y qué pasa ahora en nuestro país? Hace 2 semanas sacaron una norma donde permiten la semipresencialidad solo para ciertas carreras, pero para todas las carreras de salud, la educación en las universidades tiene que ser presencial. Y uno dice, ¿por qué condenan a nuestro país a retroceder cuando la tendencia mundial es otra? Y yo creo que es una falta de conocimiento, y la otra, temor. Temor a enseñar y aprender de una forma que desconocen, lamentablemente. Y nos apena muchísimo, porque el atraso que están causando a nuestro Perú, nuestro querido Perú, que tiene unas brechas de desigualdad enormes, es muy grande. Nuestro país tiene un ratio de estudiantes que salen del colegio y que siguen una educación terciaria, vale decir educación superior tanto técnica como universitaria, del 30%. ¿Sabes cuánto tiene Chile? 70%. México, Colombia, 52%. O sea, ese 30% de peruanos que logran tener un cartón de un instituto o una universidad llegan pues con un hándicap. Voy a poner un ejemplo sencillísimo de entender para el común de los médicos que me están viendo o los que van a ser médicos. Los que nos hemos sometido a una cirugía bariátrica sabemos lo complicado que era hace unos años. Ahora existe una máquina que se llama Da Vinci, y esta máquina te opera el estómago con cirugía laparoscópica, y es de tal precisión y de tal efectividad y de tal tecnología que tú al día siguiente sales caminando de la clínica, cosa que era imposible. Cuando a mí me pasó, me tuvieron que cargar 3 semanas. Cargar, no podían ni caminar. ¿Y de qué manera tú puedes enseñarle a los futuros médicos, gastroenterólogos, a utilizar esta máquina no solamente para la cirugía bariátrica? Tiene que ser porque una KCP es virtual. Porque la máquina, acá en el Perú creo que hay una, si es que hay una, y si la tiene en la clínica será pues la clínica Delgado o la clínica tal. ¿Cómo un doctor va a saber cómo funcionan las supermáquinas o los tomógrafos y tal si es que no se lo explican de
de una manera virtual y tiene del otro lado al técnico, al radiólogo, al cardiólogo, al neurólogo, al que tú quieras, que explique en una clase evidentemente semipresencial, ¿no es cierto?, cómo utilizan estas tecnologías. Eso es imposible porque no vas a leer un libro de texto, no puedes preguntar ni repreguntar. Así es, y el uso de simuladores, el uso de la tecnología, como tú bien indicabas, es clave ahí, ¿no? Y eso evoluciona en el tiempo. Es más, ahora ya se está trabajando con realidad aumentada, y realidad aumentada aplicada a la educación. ¿Qué es realidad aumentada? Ese tipo de software que tú lo utilizas ahora con unos lentes, como una máscara, donde miras la realidad y te transportas a un ambiente simulado. Y trabajas dentro de un ambiente simulado. Ese es el futuro de la educación. Pero si antes no caminamos en los pasos previos que te permite la semipresencialidad, no podemos llegar allí. ¿Y ahí por qué han hecho esto solamente, o de repente otro caso, ilústranos, con el tema de la salud? ¿Por qué es con la salud y no sé, pues con la ingeniería, de la mecánica de fluidos, o no sé, o la contabilidad? Miren, no lo sé. Miren que no lo han hecho con ingenierías. En ingeniería se utiliza laboratorios de diversa índole y bastante sofisticados también. Lo han hecho por presión de los colegios profesionales que consideraría que lo han hecho con la mejor intención, vamos a llamarlo así, porque eso es lo que busca un colegio profesional. Pero hay mucho desconocimiento detrás. Y hay mucho desconocimiento de cómo la tecnología ayuda a cimentar competencias de egreso. Hoy por hoy se ha estudiado, y hay documentos, papers, documentos de investigación que lo demuestran, que el uso de inteligencia artificial y de herramientas de tecnología ayuda a incrementar el pensamiento crítico, ayuda a incrementar la creatividad, ayuda a nivelar deficiencias que uno puede tener en educación personal. Los beneficios son tan evidentes, disculpa que te interrumpa, los beneficios son tan evidentes que yo sigo preguntando por qué lo han limitado, porque de repente piensan que el peruano es vivo, estoy hablando en borrador, que el peruano es vivo, que es pícaro, que no va a estar prestando atención a la clase virtual, que no va a sacar su imagen en el Zoom, que no tienes cómo repreguntarle porque no puedes mirar a los ojos. Pero en una clase pues habrán 30, 40, 50, 60, existe el Zoom, existe el audio, existe el video. O sea, ¿cuál es la razón técnica para negarse a la semipresencialidad? Yo ya sé los beneficios, la negación. Hay varias razones. Una de las razones es la que mencionas, o sea, de qué forma la universidad o el ente formativo se asegura que el estudiante realmente esté presente y aprendiendo. La otra es el uso de tecnologías de la información, o sea, de qué forma nos aseguramos que el ente formativo, la universidad, el instituto o que lo que fuera, esté utilizando tecnología buena y no esté simplemente dando títulos sin formación. Y la tercera tiene que ver con el desconocimiento de esas herramientas técnicas y hacia dónde ve el mundo. Si juntas esas tres, lo que haces es decir, estigmatizo esto, como no lo conozco, como no me garantiza, me voy a lo conocido. Y la historia de la humanidad está plagada de irse a lo conocido. Desde los tiempos en que las universidades eran solo para el clero. La primera universidad que fue laica fue la Universidad de Nápoles, dada por un decreto de un rey en ese entonces sueco, y casi excomulgan al rey, al emperador sueco, la iglesia, porque dijo, no, ¿por qué va a haber una universidad laica? La universidad está hecha para formar a quienes pueden interpretar el conocimiento, los sacerdotes. Pero a ver, lo que los gremios han propuesto o se han quejado, por ponerlo así, eso lo santifica que SUNEDU, el Ministerio de Educación, y supuestamente ahí hay gente hipertécnica que sabe evidentemente de las mejores tecnologías del mundo, porque precisamente una de las cosas que le piden a las universidades es currículum, le piden estar en el ranking, le piden, vamos a decir, la verificación de toda la malla curricular, y le piden los profesores con tal calidad de PhD, summa cum laude, etc. No entiendo cómo entonces la SUNEDU puede ignorar lo que tú me estás diciendo, es imposible. Yo tampoco lo entiendo, y varias de las universidades no lo entienden, pero bueno, ha hecho una investigación, ha citado a ciertas universidades predominantemente presenciales, entre públicas y privadas, y ha dicho, esta decisión no va a impactar, porque en realidad el porcentaje de lo que se enseña semipresencial o virtual es mínimo en las universidades que dan las carreras de salud, cuando no es así. Y lo otro es que en realidad no he investigado lo suficiente, me animaría a decirlo. Y acá viene otro tema fundamental, ¿no?
cuando uno imparte políticas que van a afectar a toda una población, tiene que ir bastante profundo para investigar no solo lo que sucede en el país, sino por dónde van las tendencias mundiales y cuál es la problemática nacional. La problemática nacional es que nuestra formación, y voy a retroceder a la formación básica regular, es deficiente. Y al ser deficiente, sobre todo en poblaciones que están alejadas de zonas urbanas, de focos urbanos de formación, hay mucha desigualdad. ¿Qué hace la tecnología? Es un agente equilibrador y eso está estudiado. Todo lo que digo tiene papers que lo demuestran. Papers son documentos que van a revistas de investigación de alto impacto. Demuestran que la tecnología de la inteligencia artificial permite este aprendizaje personalizado acompañado, con tutores virtuales. Mira, un tema muy importante, Philip, en la educación tanto a todo nivel, básica, regular y terciaria, se da mucho que el estudiante que no aprende a un ritmo, cuando pregunta una vez, pero tiene mucho miedo a preguntar por una segunda vez, porque o los compañeros le dicen, ya pues, ya preguntaste esto, o el profesor lo ignora, que muchas veces pasa porque tiene que manejar toda una clase, o le dice, ya lo expliqué, anda y estúdialo. ¿Y qué pasa con ese estudiante? Y eso está estudiado a nivel mundial, señores, y lo estudiamos todo el tiempo. Se inhibe, se retrotrae, y en su mente está, soy incapaz para esto. Por eso hay muchos que dicen, no sirvo para las matemáticas, no sirvo para esto. No es que sea incapaz, necesito otro tipo de ritmo de aprendizaje, que los docentes no pueden dar en un aula, donde se da ese aprendizaje acompañado con un tutor que no te juzga, que no te critica, que te acompaña, que te ayuda a avanzar a tu ritmo y te permite desarrollar esa creatividad y pensamiento crítico. Insisto, y eso es inteligencia artificial que le estamos empleando. Eso es tecnología actual. Sí. Reitero, por si acaso yo no conozco a nadie de la SUNEDU, no sé si son buenos, malos o regulares, pero por lógica pura deben ser técnicos en esto, en tecnología de la información, no lo son. Y en tecnología de la educación. Probablemente sí lo sea. Pero ojo, que cuando vas a tomar una medida así, cita a todos. No somos tantos, somos 94 universidades, la mitad públicas, la mitad privadas. Han citado una muestra, evidentemente, la mayoría que da presencialidad. Y lo que es peor, con esta decisión lo que hacen es atrasar la inversión en tecnología, fundamentalmente en las públicas, que están atrasadas ya. Claro. O sea, cuando vino la pandemia, a las universidades públicas les tomó un semestre y una asesoría millonaria con un ente extranjero para poder migrar a la virtualidad. Las privadas, casi todas, en tiempo real migramos porque estábamos preparadas, porque habíamos invertido, porque estamos siguiendo tendencias, porque estamos preocupados por la educación, ¿no? Con esta decisión, lo que hacen es no solo limitar el acceso a profesionales que quieren estudiar carreras de salud, donde hay un enorme déficit, y hay una enorme problemática en salud mental, en atención de salud comunitaria, en diversos aspectos, ¿sabes? En especializaciones, limitarlos, seguir retrocediendo a nuestro país, a estar en los últimos rankings de acceso a la educación y de movilidad social. Ojo que somos uno de los peores en movilidad social en el mundo, y eso es triste, y esa es la razón por la cual surgió la Universidad María Auxiliadora. El ascenso social. Nacer pobre y terminar de clase medio rico, eso es. Claro, o sea, estamos condenados, 70% de probabilidad existe, 67% para ser exacta, que si tu papá o tu mamá es de recursos, de altos recursos, tú terminarás siendo de altos recursos. Pero si tu papá o tu mamá o tu padre, madre, el que está contigo en el aspecto formativo es pobre, terminará siendo pobre. Mira, y no tenemos por qué ser así. Bueno, y la educación es el factor que saca al mundo de esa situación. Todo eso es imposible que no lo sepan. Yo puedo entender, ¿no?, que hay una clase de medicina en donde están apoderando, tiene que estar ahí, lo tiene que mirar. Obviamente hay clases que tienen que ser presenciales de todas maneras. Sí, no se me ocurre que el campo clínico no puede dejar de ser presencial. Un médico va a ser un médico virtual, no estoy diciendo, pero hay que tener criterio, y acá la gente de la SUNEDU es algo que tiene que volver a revisar, porque lo que va a hacer es simplemente lo que yo haría en las universidades, bueno, va a ser esto un electivo. Esta clase de acá va a ser un electivo, el que quiere la lleva, y van a terminar haciendo un paralelismo a la currícula normal y a la clase normal, y los que están en universidades como la UMA, universidades con alta tecnología, sí van a poder gozar de lo que no gozan los demás, porque lo que no le pueden impedir a la universidad es que tenga una clase paralela
Así de sencillo. Y será pues algo así como electivo. Y lo peor es que la universidad va a seguir siendo elitista para los que puedan acceder a ella. Aquel que trabaja y quiere estudiar se va a tener que acomodar como pueda. Pero ahora, con el tráfico como está, trasladarte a una universidad es imposible. Entonces va a tener que priorizar. Y si tiene familia, peor. Y eso da pena, es triste. Y no tenemos derecho a hacerlo. O sea, la verdad, yo creo que en el tiempo esto va a cambiar y hay que mirar cómo podemos ayudar a progresar a nuestro país, exigiendo a las universidades invertir en tecnología y tecnología que permita formar adecuadamente y acceso a lo que tú dijiste al principio. Tenemos docentes internacionales que se conectan en tiempo real por Zoom. Ahora, para carreras de salud, ¿qué lo vamos a poder hacer? Porque no se puede, pues, porque si no hay componente virtual. Una barbaridad. Gracias, Gladys, ha sido muy amable. Gracias, muy buenos días. Vamos